rector de la facultad, Rodrigo Enrique Elizondo Maña, de parte también de nuestro secretario de Asuntos Estudiantiles, mi buen amigo, el doctor Guillermo Jacobo Vaca. Vuelvo a insistir, sean ustedes todos bienvenidos y sean bien recibidos en esta plataforma con esta intención de manejar la educación médica continua por la que ellos tanto se preocupan. Permítanme un segundo. Discúlpenme, acabo de apagar mi celular. Sean todos ustedes bienvenidos. También le damos las gracias a la doctora Natalia Villarreal, que ya nos concedió una amplia visión de lo que es el tema de que se va a tratar. No voy a hacer un spoiler, pero les voy a decir que está excelente, para que ustedes no se pierdan detalle de toda la película, desde principio a fin. Está excelente. Excelente, doctora. Felicitaciones. Gracias, También doctor. quiero agradecer, discúlpenme, también quiero agradecer obviamente a nuestro grupo GEDIM por su preocupación y su interés en generar este tipo de eventos que son de amplio beneficio para todos, incluso para un servidor. Yo estaba más que atento a todos los detalles que se hablaban, porque siempre hay algo que aprender. A la líder Sandra Nayeli Segovia y a la sublíder Brenda Villarreal, un agradecimiento, igual que a su grupo, por todo el trabajo desempeñado. Un saludo y también agradecimiento al asesor del grupo, al doctor Guillermo Elizondo Riojas, que también siempre está preocupado porque estos eventos salgan adelante con su grupo, que es el Grupo GEDIM. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y no hago más extenso esto, solamente decirles bienvenidos, y se declara formalmente inaugurado este evento o taller de hallazgos radiológicos en pacientes con COVID-19. Sean todos ustedes bienvenidos. Sé que las expectativas no solamente van a estar cubiertas, van a estar superadas, porque hay mucho beneficio en esto. Pasen una excelente tarde, se les desea a todos ustedes, y como dice mi jefe, arriba la universidad, arriba la UANL. Pasen buena tarde. Hola, muchas gracias por la presentación, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Muy bien. Entonces, voy a empezar a hablar acerca de los hallazgos radiológicos de COVID-19. Yo soy la doctora Natalia, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a los organizadores por haberme invitado, y pues vamos a iniciar con este tema. Bueno, quiero iniciar presentando una breve introducción acerca de qué es el COVID-19. Bueno, sabemos que COVID-19 es el espectro del síndrome clínico que se manifiesta por la infección del virus causado por este síndrome, que es el SARS-CoV-2. Es la nomenclatura que se debe de utilizar. El SARS-CoV-2 es el nombre del virus y COVID-19 es el nombre de la enfermedad causada por este virus. SARS-CoV-2 viene de sus siglas en inglés, síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus tipo 2. Y el COVID-19 viene por sus siglas Coronavirus Disease 2019, porque se detectó en ese año. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ¿cómo viene o cómo llega el SARS-CoV-2 a nuestro organismo? Todos ya sabemos que el SARS-CoV-2 entra a través de las mucosas, principalmente de los ojos, la nariz y la boca. Viaja a través de la tráquea y la vía aérea respiratoria hacia los pulmones y se instala en los alvéolos respiratorios. Los alvéolos pulmonares los infecta y los empieza a llenar de tejido inflamatorio, de líquido inflamatorio. Puede causar dos cosas: empezarlos a ocupar de tejido inflamatorio o líquido, o los empieza también a colapsar. Todos sabemos que pues, en el alvéolo es el lugar en donde se hace el intercambio de oxígeno en los pulmones, y si hay una barrera aquí que disminuya la transmisión del oxígeno, pues va a disminuir la oxigenación en la sangre del paciente. Entonces, esto es muy importante. Quiero que lo vean aquí en este esquema, como el líquido
que ocupa a los alvéolos se va llenando de forma progresiva. Esto es algo muy importante porque los diferentes estadios en la progresión de la inflamación en los pulmones va a ser visto en los estudios de imagen, tanto de radiografía como de tomografía. Entonces, esto nos va a hacer signos radiológicos y nos va a poder orientar acerca de la presencia del virus en los pulmones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de COVID-19? Los síntomas sabemos que pueden iniciar después del segundo al 14 días después de la exposición del virus. Son muchos síntomas. Ahorita ya hay casos reportados de casi todos, afección de casi todo el organismo, ¿ok? Pero los principales con los que inicia son tos, disnea, fiebre, escalofríos, dolor muscular y odinofagia, dolor en la faringe, pérdida reciente del olfato y síntomas gastrointestinales. Cabe recalcar que la pérdida reciente de olfato y gusto es el síntoma pivote. Es con lo que los pacientes empiezan, la mayoría de los pacientes empiezan la manifestación de los síntomas. Simplemente el paciente empieza a decir que disminuyó su olfato, ya no le sabían los alimentos, y ese es básicamente el primer síntoma que empiezan a presentar los pacientes. Ahora, también es importante decir que los síntomas gastrointestinales se pueden presentar solamente ellos. Puede haber ausencia de tos, fiebre, disnea, y que el paciente solamente tenga náuseas, vómitos y diarrea. Eso es también algo común e importante a considerar en estos pacientes, sobre todo ahorita que estamos en la pandemia. Entonces, es también muy importante considerar que los pacientes adultos mayores y aquellos con comorbilidades, llámese diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, enfermedad renal, cualquier inmunodeficiencia, pacientes embarazadas, todos estos pacientes corren mayor riesgo de presentar complicaciones más graves a causa de COVID-19. Entonces tenemos que estar con un seguimiento mucho más estrecho en estos pacientes y por lo tanto la prevención es mucho más importante en este grupo de pacientes. Ahora, sabemos que del 100% de los pacientes que presentan COVID-19, un 85% van a desarrollar un cuadro leve que solamente va a requerir aislamiento en casa, tratamiento sintomático y va a resolver a lo largo del tiempo. Pero, dependiendo de la literatura que consulten, de un 15 hasta un 30% de los pacientes pueden desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo. Estos pacientes van a requerir hospitalización. ¿Por qué? Porque van a requerir suplementación con oxígeno. Entonces, es importante reconocer a estos pacientes en donde la oxigenación está disminuyendo, los síntomas ya son moderados a severos y es importante que se ingresen. Ahora, por esto es importante prevenir el contagio del virus, porque no estamos hablando de algo que se presente raro, sino estamos hablando de una pandemia en donde mucha gente se va a infectar al mismo tiempo. Eso quiere decir que del 15 al 30% de esa gente que se infecta va a requerir hospitalización. Desgraciadamente, los sistemas de salud no están preparados para admitir el 30% de estos pacientes. Es demasiada la proporción de pacientes que van a necesitar hospitalización. Entonces, por eso los sistemas de salud están siendo colapsados por este virus. Y es por eso la importancia de la prevención. Ahora, de estos pacientes que requieren hospitalización, no requieren cuidados intensivos, simplemente hospitalización, un 5% van a requerir ventilación mecánica. Volvemos a lo mismo, no hay suficientes máquinas de ventilación mecánica para soportar a esta cantidad de pacientes que van a requerirlo. Entonces, por eso es necesaria la prevención. Ahora, la tasa de mortalidad se ha reportado de un 2 a un 5%, eso es en el mundo en general, pero esta tasa de mortalidad varía mucho dependiendo del tipo de las pruebas que se hagan en la población. Por ejemplo, en México se reportó la Secretaría de Salud que tenemos una mortalidad del 10%. ¿Por qué México se comporta diferente al resto del mundo? Bueno, realmente no es que se esté muriendo más gente de la que se infecta, sino que la gente que estamos detectando es menor, es menor en proporción. Entonces, al momento de hacer menos pruebas en México, obviamente la gente que estamos detectando
el número de personas es mucho menor y por lo tanto la proporción de muertes en ese grupo es mayor. ¿Ok? Entonces, por eso depende mucho de las pruebas. Pero, sin embargo, este índice, la mortalidad, es el mejor índice para evaluar cómo le está yendo a un país, porque, como les digo, la incidencia o la prevalencia depende del test, del número de pruebas que hagan, pero la mortalidad no va a depender del test, la mortalidad va a depender de la gente que llega al síndrome de distrés respiratorio y por lo tanto fallece. Entonces, es importante ver el número de muertes en los países, no en proporción a la gente infectada, sino en proporción a la gente de todo el país. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se contagia este virus? Y esto ha sido recientemente publicado, hace 2 o 3 días se modificó en la CDC. Sabe, declararon que la medida de transmisión más importante para el COVID-19 es por gotitas respiratorias de persona a persona. ¿Eso qué quiere decir? Que el distanciamiento social es la medida de prevención más importante. ¿Por qué? Porque vamos a esas gotitas que nosotros estamos expidiendo al hablar, al toser, al respirar, van a caer en la otra persona y eso va a hacer que se infecte a través de sus mucosas. Entonces, el distanciamiento social es la medida más importante actualmente. Y esto lo pongo entre comillas porque lo acaban de poner. No se cree que sea la principal forma de que se propague el virus a través de las superficies, pero aún estamos aprendiendo acerca de él. Entonces, como quiera, recomiendan en su página que se sigan haciendo las medidas de lavado, de desinfección, de descontaminación, que nos lavemos las manos, que no nos llevemos las manos a la cara, etc. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a detectar al COVID-19? Ya tenemos un paciente que tiene síntomas, estamos en un criterio epidemiológico porque pues ya es una pandemia, ya estamos en fase 3 y entonces todo paciente con tos, disnea, dolor muscular, fiebre va a tener o es sospechoso de COVID-19. Ahora, ¿cómo lo vamos a detectar? Hay dos tipos de pruebas. Están las pruebas virales, que es a través de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, y las pruebas de anticuerpos. Sabemos que podemos detectar los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG. Y como todos ya sabemos, el IgM regularmente se manifiesta en los episodios agudos de la enfermedad y luego aparece en los tardíos el IgG. Entonces, dependiendo de la combinación de estas pruebas, vamos a poder saber si este paciente es un paciente en fase activa, es un paciente ya más fase subaguda o más crónica, y si, dependiendo de la positividad de estas. Por ejemplo, si un paciente es negativo para las tres, pues simplemente el paciente no está inmunizado y nunca ha tenido contacto con coronavirus o con COVID o con el virus, que es el SARS-CoV-2. Ahora, si el paciente tiene PCR positiva pero no tiene anticuerpos, quiere decir que tiene el coronavirus en su sistema, pero no ha desarrollado inmunidad. Por ejemplo, si tiene ya IgM, estamos en una fase aguda de aproximadamente 7 a 10 días de infección. Si tiene IgM pero ya no tiene PCR, quiere decir que su carga viral ya es muy disminuida y está en más o menos el mismo día, de 7 a 10 días, y se puede repetir el PCR para ver si es realmente negativo o si era simplemente un falso negativo. Si tiene IgM e IgG, quiere decir que ya estamos a más de 14 días de infección, ¿ok? Y tiene buen pronóstico, y porque la carga viral aparte ya está disminuida. Si tiene las tres positivas, es una fase activa de infección y también tiene un buen pronóstico porque ya desarrolló inmunidad por medio de la IgG. ¿Ok? Entonces, y cuando ya no tiene IgM y tampoco tiene PCR, ya tiene una inmunidad ya perenne, o bueno, no sabemos realmente si esta inmunidad va a persistir a través de los años, pero bueno, al menos está presente, ¿ok? Y porque sabemos que ya ha habido varios picos, sobre todo en China, en donde se reinfectan los mismos pacientes que ya estaban inmunizados, se supone. Entonces, seguimos aprendiendo. Llevamos menos de medio año en esta enfermedad. Entonces, esto va a ser algo más que vamos a seguir aprendiendo a lo largo del tiempo de ella. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se toman las muestras?
Bueno, la muestra de PCR, que es la muestra más hecha, más frecuentemente hecha, se toma por un hisopado nasofaringio y por un hisopado orofaringio. Ahora sabemos que la mejor muestra para PCR es el lavado bronquiolo-alveolar. Pero el lavado bronquiolo-alveolar es un procedimiento invasivo, punto número 1, para el paciente, que aparte tiene distrés respiratorio, etcétera. Y 2, es un procedimiento que causa aerolización. Eso quiere decir que expide muchas partículas y hace que las personas que están haciendo este procedimiento sean más proclives a infectarse. Entonces, ahorita el método que se está utilizando es el de hisopado nasofaringio y orofaringio, en donde se introduce un hisopo a través de las cavidades nasales, se hace un pequeño raspado, se manda igual en la orofaringe, se manda al laboratorio y la prueba está regularmente en 1 a 3 días, dependiendo del centro, dependiendo del lugar, del laboratorio, etcétera. ¿Ok? Y las pruebas de anticuerpos se hacen en sangre. Ahora, quiero dejar muy claro esto. ¿Qué pasa si una prueba de PCR para COVID-19 es positiva? Bueno, eso quiere decir que detectaron el virus, que el virus está en la mucosa de la nasofaringe y de la orofaringe, por lo tanto, el virus está presente en el organismo, presencia de enfermedad, ¿ok? Probablemente ese paciente tenga síntomas, porque lo más probable es que se hagan las muestras, lo más frecuente sean las muestras a pacientes con síntomas, no asintomáticos. Bueno, pero si la muestra si el PCR es negativo, esto no me descarta la enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser que la carga viral sea muy pobre, sea muy pequeña, estemos en etapas iniciales por ejemplo, sean síntomas muy leves. Se ha demostrado que los síntomas leves dan más falsos negativos que síntomas moderados a graves en esta prueba. Entonces, es muy importante reconocer que si un paciente tiene síndrome clínico de COVID, tos, disnea, fiebre, etcétera, y que tiene criterio epidemiológico y todo para COVID, y la prueba sale negativa, no podemos descartar la enfermedad y tenemos que repetirla a lo largo de los días. Ahora, ¿qué estudios de imagen se pueden utilizar en esta enfermedad? Bueno, particularmente 3, que es la radiografía de tórax, la tomografía computarizada y el ultrasonido pulmonar. Particularmente el ultrasonido pulmonar es una prueba que no voy a hablar mucho de esto, nada más voy a dar una pequeña introducción. Se puede utilizar en estos pacientes, sin embargo, como todos ya sabemos, el ultrasonido es, como cualquier otro, operador dependiente. Eso quiere decir que depende de la persona que haga el ultrasonido, depende de la expertise y depende de dónde busque y depende de qué imágenes deje en el sistema. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si se toma una radiografía a un estudio a un paciente con COVID o con probable COVID, no importa que la tome un técnico radiólogo bien experimentado o un técnico radiólogo nuevo, la radiografía va a ser la misma, la radiografía no va a cambiar, la radiografía ahí va a estar. No importa si la toma uno u otro, ahí está la radiografía, ¿de acuerdo? Pero sí, el ultrasonido pulmonar sí depende de dónde puso el transductor, de cuánta capacidad incluso tenía el ultrasonido para poder detectar, ¿ok? Que si es un ultrasonido nuevo, si es no nuevo, etcétera. Y las imágenes que dejó el médico. Entonces, eso quiere decir que el ultrasonido es pobre para poder comparar, porque no tengo una imagen estática que no vaya a cambiar dependiendo del operador. Entonces, y aparte, punto número 2 importante, el ultrasonido pulmonar se hace en la cama del paciente, exponiéndote al paciente y se requiere tiempo para realizarlo. Entonces, básicamente, el ultrasonido pulmonar, aunque se podría realizar, no es el estudio que se realiza normalmente y con más frecuencia en estos pacientes. Ahora, quiero recalcar que los estudios de imagen no se recomiendan para screening, o sea, no se recomiendan para detectar la enfermedad en toda la población. Esto vamos a hablarlo más adelante. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la radiografía de tórax inicial. Sabemos que la radiografía de tórax tiene que pasar un cierto tiempo para que se empiecen a manifestar los signos de enfermedad. Quiere decir que al inicio de la enfermedad, una radiografía de tórax puede salir normal y que el paciente sí tenga COVID-19. Por ejemplo, vemos esta radiografía en donde pues básicamente se ve bastante decente.
Si comparamos, siempre en la radiografía tenemos que comparar la misma zona del pulmón con la zona contraria, ¿ok? Porque evidentemente también está influenciada por el grosor del paciente y los tejidos blandos. Ahora, el valor predictivo positivo es bastante alto, o sea, quiere decir que si la prueba sale positiva, el 92% de esas personas son realmente positivas, ¿ok? Sin embargo, vean el valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es del 42%, es bastante bajo. Eso quiere decir que si la prueba sale negativa, solamente el 42% realmente son negativos. Quiere decir que nos salta, o sea, que el resto 50% o 50 y tantos por ciento realmente tienen la enfermedad y la prueba salió negativa, ¿ok? Entonces, este valor predictivo negativo muy bajo nos excluye a la prueba de tomografía para poderla utilizar como screening. Por eso los estudios de imagen no son métodos de screening o de tamizaje a la población en general, ¿de acuerdo? Porque sabemos que un estudio de screening tiene que ser con alta sensibilidad y con alto valor predictivo negativo. Entonces, esto no nos permite utilizarlo como screening. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos de COVID-19 en un paciente de tórax? En un paciente con COVID. Bueno, los iniciales son una opacificación en vidrio espulido, también se le llama vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. Pueden verlo en la traducción en estas tres formas, que es bilateral, posterior, multilobal y periférico. Esas son lo principal que se va a ver en los estudios, ¿de acuerdo? Ahora vean la consolidación, solo el 32% de los pacientes de tomografía inicial tienen consolidaciones, ¿ok? Entonces, la consolidación es más que todo una manifestación de COVID-19 ya en etapas más tardías. Ahora, el vidrio espulido se puede desarrollar desde el día 0 hasta 4 días después del inicio de los síntomas. Es por eso que si el paciente se hace una tomografía en el día 2, puede salir la tomografía negativa o normal y no excluye la presencia del virus o de la enfermedad, ¿ok? Alcanza su punto máximo a los 6 a 13 días y entonces la TAC negativa no debe usarse para excluir COVID-19. Por eso en algunos lugares empezaron a proponer, por ejemplo, para poderle realizar una cirugía, por ejemplo, de colecistectomía, o sea, de esas cirugías que son como más electivas. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a utilizar la tomografía para hacer como un screening de ese paciente y ver si lo podemos operar. Bueno, recuerden que la tomografía puede salir negativa y tener la enfermedad. Entonces, por eso lo más importante ahorita es el distanciamiento social y el quedarnos en casa, ¿ok? Entonces, por eso hay como controversia de qué hacer con esos pacientes que tienen cirugía ambulatoria, entonces si lo hago, no lo hago. Bueno, realmente la tomografía no debe ser utilizada en ese aspecto. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos? Fíjense, esto es un paciente típico de COVID, fíjense. Todas estas zonas del pulmón son normales. Habíamos dicho que son las aireadas, tienen los puntitos estos, que son la vasculatura pulmonar, sobre todo central, se van haciendo más periféricos, más chiquitos. En la periferia empezamos a ver estas zonas de aumento de la opacidad. No llegan a la consolidación, no llegan a estar blancas completamente, ¿ok? Pero sí hay vidrio espulido y esto es por la ocupación parcial del alvéolo. Fíjense la morfología, es casi redondeada, algunas triangulares, ¿ok? Vean aquí, sobre todo en las regiones posteriores de los pulmones, fíjense cómo está más afectado lo posterior que lo superior, ¿sí? Y sobre todo en las bases de los pulmones. Este es más apical, este es medio, aquí va bajando un poquito el corte y esto es lo más inferior, esto es el diafragma que está haciendo como un efecto de masa ahí, digo un efecto de volumen parcial y todo esto son las bases de los pulmones. Fíjense cómo está mucho más afectado en las bases que en los ápices, mucho más afectado en las regiones posteriores que en las superiores y mucho más afectado en la periferia que en el centro, ¿ok? Esa es la típica característica de coronavirus, periférico, posterior, basal, ¿ok? Redondeados y triangulares, ¿sí? Este es otro ejemplo de hallazgos de COVID. Fíjense, redondeados hasta triangulares, periféricos, posteriores, basales, ¿de acuerdo? Más afectado en lo basal que en lo apical,
¿sí? Ahora voy a hacer un zoom de esta imagen y de esta imagen para que vean algo que también se presenta en los pacientes con COVID, que es el engrosamiento de los septos inter e intralobulillares. Recordemos aquí el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional del pulmón. Está separada uno de otro por intersticio pulmonar. El intersticio al septo que separa un lobulillo de otro, pues se le llama interlobulillares, y adentro de los lobulillos también hay múltiples paquetes de alvéolos que estos están separados por intersticio intralobulillar. Bueno, este intersticio normalmente no se ve en la tomografía de tórax porque la resolución de la tomografía no alcanza a definir también estos septos que son muy, muy pequeñitos. Entonces, lo normal es que no lo veamos como aquí. Pero fíjense aquí en las áreas de vidrio despulido cómo empiezan a verse múltiples líneas que son los septos, de hecho, o sea, son los septos interlobulillares e intralobulillares. También vemos múltiples líneas adentro de los lobulillos pulmonares secundarios. Fíjense que hay un lobulillo pulmonar secundario, ¿ok? Entonces, todas estas líneas que se ven ahí son el intersticio pulmonar. Y cuando el intersticio pulmonar está asociado a vidrio despulido, a esto se le llama signo de crazy paving. Crazy paving o patrón empedrado es como las calles del barrio antiguo, así con muchas piedras y en medio como que el cemento, etcétera. Bueno, más o menos quisieron emular esa patrón y por eso le llamaron patrón empedrado, porque están los septos engrosados y tiene vidrio despulido adentro. Entonces, el patrón en crazy paving también es uno de los hallazgos típicos de COVID. Entonces, ahora también los cambios suceden a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en los estadios tempranos va a haber patrón en vidrio despulido, crazy paving y, como ya dije, periférico, basal, etcétera. En las etapas ya más progresivas ya va a haber mucho más crazy paving hasta llegar a mucho más vidrio despulido y crazy paving hasta llegar a la consolidación y después empieza la resolución. Por ejemplo, aquí, fíjense, aquí es un estudio de tórax en donde tiene tanto vidrio despulido como consolidación. Fíjense la distribución de la consolidación. Es la misma que el vidrio despulido en un paciente con COVID, ¿ok? Periférica, basal, de predominio posterior, ¿ok? Y vean que la consolidación está rodeada de vidrio despulido. Esto es pulmón normal, esto de aquí es vidrio despulido, incluso con un engrosamiento del septo, ven aquí el lobulillo pulmonar secundario, y aparte tiene consolidación. Estos ya son etapas ya tardías de la enfermedad y es muy característico que esté rodeado de vidrio despulido la consolidación, porque las consolidaciones por otras etiologías como las bacterianas no presentan este vidrio despulido alrededor. ¿Ok? Este es otro. Ya está consolidado y tiene áreas de vidrio despulido alrededor de estas consolidaciones. ¿Ok? Ahora, para poder clasificar a estos pacientes, podernos comunicar mucho mejor con los neumólogos y con los intensivistas, con el médico general que atiende al paciente, etcétera, los radiólogos ya han hecho algunas clasificaciones para poder llamar a estos pacientes como típicos, indeterminados, atípicos o negativos, que esta es la clasificación que está más usada. También hay otra que es el CORRATS, que es como si fuera el BRATS o el TRATS de la clasificación de mama y de tiroides, por ejemplo. Bueno, pero para coronavirus, realmente esa es un poco más ambigua, un poco más difícil de aplicar. Entonces, esta otra clasificación, que es la británica, nos ayuda muy bien para clasificar a los pacientes. Vamos a ver los hallazgos en cada uno. Bueno, el patrón típico es el que les he venido contando. Periférico, vidrio despulido periférico, basales sobre todo, más en las bases, redondeados, ¿ok? Bilaterales, ¿de acuerdo? Eso es típico. Ahora, otro típico de coronavirus, periférico, posterior, basal, ¿de acuerdo? Vidrio despulido. Miren, y aquí hay un signo que también se presenta en el coronavirus que se le llama signo del halo inverso. ¿Se acuerdan que yo les decía que la consolidación se rodeaba de vidrio despulido? Bueno, a ese signo se le llama signo del halo. Consolidación adentro y vidrio despulido afuera. Bueno, el halo inverso es al revés.
cuando hay consolidación en el centro, perdón, con vidrio expolido en el centro y consolidación en la periferia, ¿ok? Ese halo inverso también se presenta en el COVID-19. Ahora, ¿cuándo es un patrón indeterminado? Y esto es porque recuerden que los pacientes son sospechosos de COVID porque tienen tos, disnea y fiebre. Pero recuerden que el COVID no es la única enfermedad que produce estos síntomas. Entonces, un paciente puede tener neumonía, un paciente puede tener insuficiencia cardíaca, etcétera, por otras cosas. Entonces, no podemos clasificar a todos los pacientes como COVID solamente por el hecho de que tienen síntomas de COVID, porque los síntomas también pueden presentarse en otras enfermedades. Entonces, estos pacientes, este es un paciente, este es otro paciente y estos otros son dos pacientes, ¿ok? Que estos son un patrón indeterminado. ¿Por qué? Porque no siguen el patrón específico de COVID que ya hemos estado hablando. O sea, sí tienen vidrio expolido, pero el vidrio expolido es más central que periférico. Fíjense cómo no tiene tanto hacia los posteriores, sino es como más central. Y fíjense, estos son los más superior, los ápices, y estos las bases, y de hecho parece como si los ápices estuvieran un poco más afectados que las bases, o igual afectados. Eso no lo hace COVID. COVID es más las bases que los ápices. Entonces, este es un patrón indeterminado, aunque tenga vidrio expolido, puede que sí tenga coronavirus o puede que tenga otra enfermedad que no sea esto, ¿ok? A eso le llama patrón indeterminado. Ahora vean este otro en donde sí tiene patrón en vidrio expolido, fíjense, aquí esto es normal, esta área del pulmón es normal y vean esta área del pulmón. También tiene vidrio expolido, muy inicial, poquito, pero ahí está. Pero fíjense la distribución, es más en los lugares superiores de los pulmones. Vean las partes posteriores. Eso no es normal en coronavirus, ¿ok? Ese no es el patrón típico. Entonces, y vean aquí, el área superior de los pulmones, o sea, los más apicales, está más afectado que las áreas basales. Eso no es de COVID. Entonces, este paciente tenía sugestivo de COVID, pero realmente tenía una toxicidad por drogas. Ahora, vean estos otros dos. Vean cómo tiene patrón en vidrio expolido, pero no es periférico. De hecho, hasta incluso parece como respetar la periferia. Es como más parchado, está también superior. Este otro hasta respeta la periferia igualmente. Es más como central. Entonces, aunque tiene vidrio expolido, no está en los lugares típicos de vidrio expolido y por eso se le llama indeterminado. Ahora, vean este otro que es el patrón atípico. En este sí de plano le estamos diciendo al clínico que creemos que tiene otra cosa que no es COVID. Regularmente una cosa que sea infecciosa también, como para que también le cause los síntomas que tiene el paciente, fiebre, tos, disnea, etc. Entonces, hay ciertos patrones y ciertos signos que vemos que sabemos que están asociados a otras enfermedades y que sabemos que no se han descrito para los pacientes con COVID, como por ejemplo la presencia de múltiples nódulos a lo largo de todos los pulmones, la presencia de cavernas, la presencia del patrón en árbol en gemación, que se ve perfectamente aquí, que el árbol en gemación es como ramitas con sus subramas y luego como una bolita, que esos son los alvéolos y los bronquiolos todos ocupados. Eso es muy característico de los procesos infecciosos como tuberculosis, como el síndrome del virus sincitial respiratorio, que es una neumonía viral, pero no es COVID, ¿ok? Entonces, otro de los patrones que se han visto es como un absceso pulmonar, por ejemplo. Esto se produce muy frecuentemente en pacientes con neumonía por Klebsiella o pacientes con Mycobacterius atípico. Fíjense cómo aquí hay cavernas, etcétera. Entonces, todos estos hallazgos sabemos que no se presentan en los pacientes con COVID. Entonces lo ponemos como patrón atípico de COVID. Que si me dices, ¿y alguno de esos puede tener COVID coexistente y no lo estamos viendo porque está inicial en las etapas iniciales de la enfermedad? Pues sí, evidentemente, ¿verdad? Pero pues por eso le ponemos patrón atípico, ¿ok? Otro del patrón atípico es la presencia de ganglios linfáticos anormales en el mediastino. Eso tampoco se ha descrito para COVID. Incluso derrame pleural tampoco es para COVID o engrosamiento pleural. ¿Ok? Entonces, vean este otro ejemplo en donde este paciente de hecho tenía COVID positivo, pero la consolidación es una consolidación bastante atípica de COVID. O sea, es una consolidación, pero no está rodeado de vidrio expolido. Es una consolidación más central y aparte está en el ápice del pulmón.
Fíjense cómo en la base del lado izquierdo del pulmón no está afectado. Eso no va para COVID. Entonces, este paciente tenía COVID, pero aparte tenía una infección coexistente bacteriana. ¿Ok? Entonces es un patrón atípico. Y el patrón negativo de COVID es el que de plano le estamos diciendo, este paciente no tiene o hallazgos no relacionados a COVID, que ni siquiera son infecciosos, o una tomografía normal, como en este caso es una tomografía normal, en este otro es un cáncer de pulmón y en este otro son enfisema pulmonar generalizado que tiene el patrón de panalización o de panal de abeja. Estos son patrones que no están relacionados con COVID. Ahora, para así tener un esquema mental de a qué pacientes sí está indicado realizar una tomografía o una radiografía y a qué pacientes no. Entonces, aquellos pacientes asintomáticos con COVID. ¿Qué pacientes van a ser asintomáticos que tengan COVID? Por ejemplo, un paciente que esté conviviendo con un paciente con COVID-19 positivo y que no tiene síntomas, que le acaban de detectar algún miembro de la familia y todos estuvieron en la misma casa y ese miembro de la familia por alguna razón salió, lo que sea, y se infectó. Entonces, lo más probable es que los miembros de esa casa también tengan COVID o al menos también estén infectados por el virus. No pueden ser asintomáticos, pero están infectados. Entonces, a esos pacientes no está indicado realizarles estudios de imagen. ¿Por qué? Porque ya sabemos, si no tienes síntomas, es poco probable que sean positivos los estudios de imagen. Si están en etapas muy tempranas de la enfermedad, tampoco van a ser positivos los estudios de imagen. Entonces, y aparte, no están indicados como prueba de screening, como ya lo mencionamos. En aquellos pacientes con síntomas leves de COVID, tampoco está indicado realizar estudios de imagen. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sean negativos los estudios de imagen y aparte no te va a cambiar la conducta. Ese paciente que tiene síntomas leves lo vas a mandar a su casa, le vas a dar tratamiento sintomático, lo vas a poner en cuarentena igual que a su familia, pero no va a cambiar mucho si la radiografía dio que tiene un infiltradillo o si la radiografía dio que es normal. No va a cambiar mucho tu manejo. Entonces, un estudio que no va a cambiar el manejo no está indicado. Así sea de imagen, prueba de laboratorio, lo que sea, si no va a cambiar tu manejo, nunca está indicado. ¿Ok? Entonces, eso pasa en los pacientes con síntomas leves. Ahora, ¿cuál es la excepción a la regla en estos pacientes? Aquellos pacientes que tienen probabilidad de complicaciones. Por ejemplo, los pacientes adultos mayores, los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, que tú piensas que es probable que estos pacientes regresen a los 2-3 días complicados. Entonces, convendría tener un estudio basal, como una radiografía basal en estos pacientes y después cuando regrese al hospital, poder comparar qué tan afectados están sus pulmones. Entonces, solamente en esos pacientes que tienen síntomas leves y comorbilidades comorbilidades, inmunodeficiencias que tú crees que se van a complicar, sí podría estar indicado la radiografía. No la tomografía, la radiografía, ¿ok? Ahora, en pacientes con síntomas moderados a severos, ese sí está indicado. ¿Por qué? Porque lo vas a internar y vas a necesitar un estudio de comparación, vas a necesitar el basal y probablemente si evoluciona bien, a lo mejor no necesitas realizarle una radiografía de control, ¿ok? Si evoluciona a peor, ahí sí vas a necesitar una radiografía y conviene tener una radiografía basal al inicio de la enfermedad o cuando llegó el paciente a urgencias, ¿de acuerdo? Y esto es a pesar del resultado de PCR, porque como habíamos dicho, el resultado de PCR puede ser negativo en etapas iniciales y puede ser también falso negativo. Entonces, un estudio PCR negativo en un paciente con alta sospecha de COVID no te descarta la enfermedad. Tienes que seguir pensando que puede ser COVID y repetirle la prueba. Entonces, en esos pacientes está indicado realizar estudio de imagen, ¿ok? Y como ya mencioné, en los pacientes con empeoramiento de sus síntomas respiratorios, ¿ok? Muy bien, pues básicamente quiero concluir esta plática diciéndoles que, bueno, todos ustedes son estudiantes de medicina, todos ustedes tienen un papel muy importante en esta pandemia. Todos son los médicos a la familia, ¿ok? Toda la familia siempre los está buscando para realizarles preguntas, siempre ustedes tienen que estar informados y ustedes tienen que ser el motor y el vínculo para que se hagan las cosas en su familia, ¿ok? Que su familia esté protegida y ustedes tienen ese poder. Ustedes pueden
educar a su familia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención más importantes para COVID? Ya lo habíamos mencionado: distanciamiento social, quedarse en casa, salir solamente súper contado para las cosas necesarias. No hay forma que no hagan eso, ni modo. Bueno, ok, sale una persona solamente, evitar tratar de contaminar o de propagar la enfermedad, ¿de acuerdo? Lavarse las manos con agua y jabón normal es suficiente, no necesitan jabones súper especializados, agua y jabón nada más. Evitar que sus familiares, ustedes, hacer compras de pánico. Y en caso de síntomas, llamen a los teléfonos que más adelantito los voy a poner, que son los de la EMA, que ahí están resolviendo todas las dudas, sobre todo para aquellos pacientes que ya empiezan a manifestar síntomas y no saben qué hacer, si se quedan en casa, si van al hospital. Entonces ahí los pueden atender y resolver todas sus dudas. Recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio aquí en Nuevo León, ¿ok? Eso nos va a ayudar a disminuir la propagación del virus. Recuerden que el cubrebocas no tanto es para protegerme a mí de infectarme, sino para proteger a los demás de yo no infectarlos. Y si los demás lo hacen también, entonces ellos nos están cuidando a nosotros, o sea, ellos se están cuidando a ti. Entonces es una forma de solidaridad social en la que podemos detener o disminuir la propagación del virus. Ahora, ¿cómo debe ser un cubrebocas de tela, que es el cubrebocas que se debe utilizar para las actividades normales? No deben de usar ni quirúrgico ni N95. Esos sí están indicados solamente para personal de salud. Esos sí están indicados para protegerse a uno mismo, ¿de acuerdo? Y esos están indicados para lugares en donde haya alta aerolización del virus. No para el supermercado ni para la calle, ¿ok? Eso es para cuando realmente hay mucha aerolización, como en los lugares donde atienden a pacientes con COVID. Ahí se utiliza el N95, ¿ok? Ahora, ¿cómo son los cubrebocas de tela? Se deben ajustar de forma cómoda y firme a la cara, con cintas o cordones a las a las orejas, tener múltiples capas de tela, poder respirar sin restricciones y lavarse y secarse sin que pierdan su forma. ¿Cómo ponérselo? Por favor, instruyan a sus familiares a cómo ponerse bien el cubrebocas para que ya no se mueva y no tengan que andarse llevando la mano a la boca, llevándose la mano a la cara y poderse infectar con el virus que pudieran tener en sus manos. ¿Okay? Entonces, siempre se debe de cubrir hasta el dorso de la nariz, desde la barbilla, debe de estar sujeta de forma firme a las orejas. ¿De acuerdo? No que esté así como aguadita de esta forma, está también mal, la punta de la nariz, no nada más la punta de la nariz, sino hasta en el dorso, ¿de acuerdo? La nariz nunca debe estar descubierta, evidentemente, y el cubrebocas nunca debe estar en el cuello, ¿ok? Estos son los teléfonos del AEMA, que es en el que están atendiendo a los pacientes o a las personas que creen que puedan tener síntomas de coronavirus. Podrían llamar aquí y ahí les responden bastante bien las preguntas. Concluyo también diciéndoles que tenemos un canal de YouTube que se llama CUID Hospital Universitario UANL, que es Centro Universitario de Imagen Diagnóstica, por eso es CUID, en donde estamos subiendo todas las clases de radiología. Ya tenemos más de 300 clases de radiología de todos los temas, las pueden ver, ustedes pueden ver algún tema o tópico que les guste, y pueden suscribirse para recibir estos videos. Manténganse informados, infórmense con cuentas oficiales. Las cuentas oficiales son las de la CDC, las de la Secretaría de Salud, la OMS, ¿ok? Traten de disminuir la propagación de noticias falsas. Nosotros tenemos nuestras redes sociales en el Departamento de Radiología, donde pueden consultar. También estamos, ahorita en la pandemia, estamos publicando muchas cosas de coronavirus que evidentemente están bien validadas y son certeras, para que puedan informar tanto a la población en general como a los médicos, ¿ok? Y concluyo pues diciéndoles que la verdad estoy muy contenta de haber estado aquí con ustedes. La verdad me gusta mucho, me hubiera gustado mucho más interactuar físicamente. Evidentemente esto no se puede hacer y no se va a hacer en los próximos meses. Pero bueno, esperemos que después nos podamos conocer personalmente. Estoy a sus órdenes. Estoy también a sus órdenes para preguntas. Este es mi Twitter, en donde
publico cosas tanto de la pandemia, de radiología, de educación, porque me gusta mucho educación, y también cosas generales por si quieren seguirme. Y pues les agradezco mucho que se dieran el tiempo de estar aquí y que ojalá que esta plática para ustedes haya sido muy provechosa. Muchas gracias.